Ahora vamos a hablar o a continuar hablando de lo que está sucediendo con la política en la Argentina y vamos a analizar el estilo político actual. El estilo político actual tiene que ver con la virulencia, tiene que ver con declaraciones duras. Parece que si alguien dijo una declaración dura, hay que ser más duro, ¿no? Esto va escalando. El gobierno empezó en su momento, antes de llegar al poder, Milei con zurdos van a correr, metiendo a todo en la misma bolsa. Bueno, ahora los que están en contra de Milei, fachos, ultraderechistas, ¿no? La cosa va escalando de alguna forma. Y lo que nos queremos preguntar a continuación, y queremos preguntárselo al entrevistado, que es el filósofo Guangiani, a él me refiero, es si se ha instalado la violencia como forma de hacer política en la Argentina, ¿no? ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar, Gracias por atendernos. ¿Se ha instalado la violencia como forma de hacer política en la Argentina? ¿Juan? Bueno, depende Sí. de qué perspectiva lo veamos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que si lo vemos en el largo plazo de la historia política argentina, hemos vivido momentos mucho más exacerbados que estos, ¿no? Uh-huh. Eh, y no me refiero solamente a la dictadura militar y a todos los momentos traumáticos que lo precedieron, sino que podemos recordar como caso emblemático, vos Antonio lo sabes muy bien, los episodios que llevaron al golpe del 55, el bombardeo del 6 de junio. Es decir, la Argentina, y no solamente la Argentina, tiene una historia de violencia política no solo verbal, sino física, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el largo plazo, parece que no, yo diría, nada nuevo bajo el sol. Incluso uno podría pensar que en algún sentido la violencia verbal todavía no ha llegado al plano de lo físico, cosa que sí pasó en otros momentos de la historia argentina, ¿no? Ahora, si uno no lo ve en el largo, si no lo ve en el corto, es decir, en relación a lo que ha venido pasando en los últimos años, es cierto lo que vos señalás, de que el presidente Milei ha instalado un estilo bastante agresivo, virulento, Uh-huh. que evidentemente no es bueno para la convivencia política. Tampoco me parece bueno prenderse en eso, ¿no? Uh-huh. No me parece que los opositores tampoco tienen que caer en replicar, solo con otra ideología, ese discurso virulento. Me parece que hay que buscar otro estilo de debate, aún en un debate que puede ser controversial, puede ser intenso, hay una discusión de modelos, evidentemente, pero es muy importante un cierto marco de respeto, de tolerancia, Uh-huh. para que la política sea una actividad, digamos, que fortalezca el progreso de los pueblos y no su deterioro, ¿no? Entonces, me parece, sintetizando, en el largo plazo creo que eso no es nuevo. Uh-huh. En el corto sí, hay un cambio de estilo, me parece a mí, en los últimos meses preocupante, ¿no? Lo citaba hoy Alejandro Berkovich, el periodista que dice, no, ahora hay que pensar, así como ellos nos decían zurdos, él se define como trotskista, hay que decir fachos de M, ¿no? Hay que ser más virulentos, no hay que quedarse callados. Se viralizó un flyer, seguramente lo habrás visto, del jugador Eric Cantona, una imagen histórica, donde él le pega una patada a un hincha que era presuntamente fascista. Ahora, lo que quería preguntarte también... y acá en este caso, bueno, vos formaste parte, de alguna forma formás parte del kirchnerismo, y no es chicana ni mucho menos, pero ¿no arranca un poco la violencia también con el kirchnerismo? Cuando Cristina decía, por ejemplo, vamos por todo, y vino acá Rosario a decirlo, ese vamos por todo no incluía violencia, esa cosa de yo soy el país, yo soy la nación, y lo que no tiene que ver conmigo queda por fuera de la nación. No, me parece que no. Me parece que hay que saber separar. Yo siempre digo, separemos los discursos enfáticos de los discursos violentos. No es lo mismo una cosa que la otra. Es decir, una cosa es que un político, digamos, defienda con vehemencia sus ideas, que, digamos, que convoque a una épica colectiva, que movilice a los pueblos. Eso no me parece que hasta en un punto hasta es deseable, en el sentido que la política también tiene un componente de, digamos, de convocatoria a la esperanza colectiva, a la movilización, a la lucha. Una cosa es eso y otra cosa es, digamos, cuando uno entra en la denigración del adversario, ¿no? Uh-huh. En la deshumanización, ¿no? Ni hablemos de la violencia física, ¿no? Habría que hacer otra separación ahí. Una cosa es la violencia verbal, que no es deseable, y otra la violencia física, que es aún peor, ¿no? Claro. Entonces, sin llegar a la violencia física, yo creo que en la retórica política, bueno, no es lo mismo
algo que efectivamente formó parte no solamente del kirchnerismo, eso está en el peronismo en su origen, ¿no? Eso no es que el peronismo, y yo digo peronismo, digo Perón. No te olvides, Antonio, que Perón se forma en un pensamiento militar, Claro. ¿no? O sea, la retórica del adversario, digamos, de la lucha entre voluntades, eso está en el pensamiento más profundo de Perón, ¿no? Ahora, una cosa es eso y otra cosa es caer, insisto, en forma de denigración, digamos, de insulto, ¿no? Digamos, de suponer que el que piensa distinto que yo es un personaje, digamos, deplorable. Ese límite hay que tratar de no atravesarlo, ¿no? Y no solamente no tiene que atravesar, nadie lo tiene que atravesar. Lo que pasa es que, bueno, es cierto que cuando uno es presidente, ¿no? Y lo digo por Milei o por cualquier otro, está en un lugar, una investidura, un sitio de poder donde el uso de esa palabra es más peligroso. O sea, es distinto que lo diga Milei a que lo diga Juan Gianni, claro, o Antonio Batemarco, ¿sí? Sí, sí. Entonces el presidente debería ser más cuidadoso, o cualquiera, respecto de cómo usar la palabra pública, ¿no? La amenaza. Entonces me parece que ahí veo una escala que me parece que hay que señalar, hay que denunciar y hay que evitar, y no hay que caer en ella. Me parece, yo no simpatizo con la idea de si me dicen zurdo, contestarle facho. Entonces, ojo por ojo, ¿no? Del ojo por ojo. Ahora, claro, a ver quién tiene el insulto más virulento. Claro. Eso no lleva a ningún lado bueno. Ahora, hay dos interpretaciones de las frases de Milei en Davos. Una es que lo hace esto Milei como para posicionarse como líder ultraderechista a nivel mundial, cosa que le viene saliendo bien, porque lo consideran así las principales revistas del mundo. En ese sentido, y otra interpretación es que Milei lo hace para no hablar de economía, porque no quiere reactivar la economía, porque si reactiva va a haber necesariamente inflación por las características de nuestra economía, y eso iría contra su caballito de batalla, bajar la inflación, y no puede ofrecer un plan alternativo. ¿Con cuál de las dos visiones te quedás? Mira, una buena pregunta. Primero, yo creo que Milei, esto yo lo decía, le he hablado con vos, es un mesiánico. Milei es un mesiánico y además es una persona que cree en lo que dice. Cree en lo que dice, no es un falsario. Un convencido. Una gran diferencia con un convencido. Sí, hay una gran diferencia con Macri, ¿no? Macri era como una especie de empresario oscuro, que favorecía a los amigos. Milei no, Milei está convencido de lo que dice, lo cual es peligroso, ¿no? Pero de ese mesianismo es el que él transmite en todos lados. Lo dice acá en Argentina cuando da un reportaje, va y lo dice en Davos. Entonces, esa idea mesiánica que es bastante la ultraderecha, eso no es solamente de Milei, si uno mira a otros líderes parecidos a Milei, tienen toda esa idea de que el mundo está en peligro, de que avanza esto es una especie de, esto llaman la ideología woke, es como que el Occidente está en peligro y hay que salvarlo. ¿Y quién lo va a salvar? Ellos, o Milei, ¿no? Eso creo que lo dice porque lo piensa. Y segundo, yo creo que también está claro a esta altura que esto que se llama las nuevas derechas, lo único que tienen de nuevo es eso. Porque si uno mira el resto de la agenda, su agenda económica, su agenda geopolítica, su agenda laboral, ¿cuál sería la diferencia con la de Macri, por ejemplo? No hay ninguna diferencia, ¿no? El libre mercado, Estados Unidos, regulemos el mercado laboral, hay ninguna novedad. ¿Cuál es la novedad? Incluso la novedad respecto de Menem. También interesante la comparación con Menem. Claro. Una gran diferencia con Menem es que Menem no tenía toda esa idea de que había que salvar al mundo de la ideología woke, nada que ver. Eso lo trae Milei. Entonces, toda esa idea de, digamos, de transmitir cierto peligro contra un orden natural, todo eso, él lo piensa, es lo que de alguna manera lo define como novedad política, no solamente a Milei, sino a otros grupos, ¿no? Y bueno, por eso en cada oportunidad que tiene va y lo dice. Después, por supuesto, como todo político, también tiene una cuota de pragmatismo. Es decir, él, fíjate lo que ha pasado en los últimos días, él intenta decir todo lo mismo que dice Trump, ¿viste? ¿Cómo se llama? Denunciar el Acuerdo de París, irse de la OMS, eso por supuesto que tiene que ver con que Milei le está pidiendo a Trump que incide en el Fondo Monetario para que nos presten plata. Eso por supuesto que también Milei es mesiánico, pero es un político, entonces hace cosas para congraciarse con Trump, eso me parece que sí es cierto. Ahora,
no lo vería solo como una cuestión de pragmatismo, sino también como algo que en el fondo piensa, ¿no? Finalmente, dijiste que vos no te sumarías a esto de ser más virulento contra un comentario virulento, el ojo por ojo. Ahora, la posición que debe hacer, y principalmente el peronismo, ¿cómo debe actuar? Porque hasta ahora está como encorsetada en una lógica parlamentaria, legislativa, demasiado acartonada, por no decir afrancesada, que Milei los pasa por encima, ¿no? Los arrolla, parece, prácticamente, ¿no? Y los peronistas, lo digo con el mayor de los respetos, pero uno escucha a Germán Martínez, parece radicales, digamos, ¿no? Son demasiado institucionalistas, demasiado no... ¿Qué debe hacer la oposición si además quiere marcarle la agenda a Milei y, por qué no, superarlo este año y en el 2027? Sí, yo creo que, a ver, yo diría lo siguiente, yo creo que el problema de la oposición yo lo colocaría en otro lugar. Es decir, por supuesto que la oposición me refiero a lo único opositor que hay en la Argentina hoy es el peronismo, ¿no? Porque lo que ha quedado claro es que el resto de los sectores políticos están como, digamos, no saben dónde pararse. El PRO piensa más o menos como Milei, pero no quiere ser absorbido por la Libertad Avanza. El radicalismo está muy desmembrado. Entonces, la única voz opositora, con todos sus defectos, es la del peronismo, ¿no? Ahora, el peronismo también tiene sus problemas. El peronismo todavía no ha procesado su derrota, no ha hecho su autocrítica y tiene que todavía, y además tiene que plantear un programa futuro. Entonces, el problema del peronismo no es tanto de la firmeza con la cual se opone, sino de que le falta credibilidad como oposición. ¿Me explico? Entonces, en el Parlamento, yo de Germán Martínez tengo una buena opinión, ha habido marchas de la CGT, las marchas universitarias, el peronismo tuvo un protagonismo, es decir, en el Senado se le han parado cosas a Milei, es decir, la acción parlamentaria en sí misma, yo diría, es tal vez de lo más rescatable que ha hecho el peronismo en estos meses, ¿no? Ahora, claro, no alcanza con eso. Eso debería implicar, implicar revisar qué se hizo mal, buscar nuevas. Yo creo que un error que me parece a mí se ha cometido en estos últimos tiempos y que no se debería caer en el futuro es hiperkirchnerizar al peronismo. Si bien yo en lo personal con el kirchnerismo tengo simpatía, pero si el peronismo se hiperkirchneriza, es muy complicado convocar a sectores del peronismo que no son kirchneristas ni lo quieren ser, o a sectores sociales que están por fuera del peronismo. Me parece que hay un trabajo pendiente de revisión del pasado reciente del peronismo y a partir de ahí la construcción de una alternativa que tiene que ser parlamentaria, tiene que estar en la calle, tiene que estar en las próximas elecciones. Bueno, me parece que todavía hay mucho trabajo para hacer y en parte yo creo que la fortaleza relativa que Milei tiene responde a esas carencias de la oposición, ¿no? Bien. Te agradezco enormemente este contacto, Juan. Que estén bien, buenas tardes y gracias por llamar. Adiós.